Muchas veces, la historia de México se cuenta desde la conquista, desde las invasiones, casi como una historia de derrotas. Pero si miramos con un poco más de atención, la verdadera historia es otra. Es una de una resistencia increíble, profunda y súper tenaz. Hoy, justo vamos a desglosar eso, cómo una nación ha logrado perdurar contra viento y marea. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un pueblo, una cultura, aguante? Porque, a ver, no se trata nada más de fronteras en un mapa o de gobiernos que van y vienen. Tiene que ser algo más. Una fuerza interior que permite sobrevivir a las pruebas más duras. Pero, ¿de dónde sale esa capacidad de resiliencia? Y creo que esta frase, lo resume todo de una forma espectacular. Es la idea central de nuestro análisis de hoy. Que la verdadera identidad de una nación no está en sus posesiones materiales, sino en un núcleo cultural, en un alma, que es prácticamente indestructible. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La supervivencia de México, según lo que analizamos, se puede ver desde dos ángulos distintos. Hay dos formas de resistencia, dos estrategias que operan en niveles completamente diferentes pero que se complementan. A ver, por un lado tenemos la resistencia visible. Es la que todos conocemos, la de los libros de historia, batallas, ejércitos, la defensa del territorio. Pero por otro lado está la invisible, y esta es fascinante. Es mucho más silenciosa, más sutil, pero a la larga, quizá más poderosa. Aquí hablamos de preservar la cultura, el idioma, la comida, en fin, de defender la identidad. Una defiende la tierra, la otra el alma. Vamos a empezar por la resistencia visible, por esas pruebas de fuego. Vamos a ver cómo México se enfrentó cara a amenazas existenciales que venían de algunas de las potencias más grandes del mundo en su momento. Miren este número, 2 millones de kilómetros cuadrados. Es una cifra, es que es casi imposible de imaginar. Ese fue el costo de la guerra con Estados Unidos. O sea, México perdió más de la mitad de su territorio. Más de la mitad. Es una herida brutal que no solo redefinió el mapa, sino la psicología del país para siempre. Y en medio de esa guerra tenemos episodios como el de la batalla de Chapultepec. Vean la desproporción, 7,000 soldados contra poco más de 800. Y entre esos defensores había un grupo de jóvenes cadetes, los famosos niños héroes, que eligieron pelear hasta la muerte contra un ejército casi 10 veces más grande. Un símbolo tremendo de esa voluntad de resistir. Y luego viene la intervención francesa. Y aquí pasa algo increíble. El 5 de mayo de 1862, en Puebla, el ejército mexicano, que era visto como improvisado y débil, derrota al ejército francés, que en ese momento tenía la fama de ser el más poderoso del mundo. Aunque al final Francia ocupó el país por un tiempo, esa victoria se convirtió en un símbolo potentísimo. Demostró que nadie era invencible. En el corazón de esa lucha contra los franceses estaba este hombre, Benito Juárez, un presidente de origen indígena zapoteco. Y su frase se convirtió en la bandera de la resistencia nacional. Él encarnaba la lucha por la soberanía, por la dignidad de la república, frente a un imperio que se le quería imponer desde fuera. Pero bueno, ya vimos las batallas. Ahora vamos a la otra forma de resistencia, la que no hace tanto ruido. La resistencia invisible. Y aquí el argumento es que la lucha más poderosa no se dio en el campo de batalla, sino en la vida diaria, en la preservación de la cultura. Esta cita del poeta Mardonio Carballo lo dice todo. Pensemos un momento en lo que significa. Después de siglos de intentos por suprimir y borrar las lenguas indígenas, el simple hecho de hablarlas, de escribirlas, de soñar en ellas, es una forma de desafío. Es un acto político, es decir, aquí seguimos y esta es nuestra voz. Y la prueba de que esta resistencia funciona es que a pesar de todo, hoy en México sobreviven 68 lenguas originarias distintas. ¡68! Miren los números de las más habladas. Más de 1.700.000 personas hablando náhuatl. Esto es clave. No son reliquias de museo, son comunidades vivas que piensan, crean y viven en estos idiomas. Y luego está la comida. Y en México eso significa maíz. El dicho «sin maíz no hay país» es literal. México es la cuna del maíz, con decenas de variedades nativas que los campesinos han protegido por generaciones. Pero el maíz es mucho más que alimento, es cultura, es identidad. En la cosmovisión maya, los dioses crearon a los humanos a partir del maíz. Así de profundo es el lazo.
Cada tortilla es, de alguna forma, un acto de soberanía cultural. Y por último, la comunidad. El tejido social. Miren estos conceptos. Tekio, huelaguetza, mano vuelta. Son sistemas sociales ancestrales que operan con una lógica totalmente distinta a la capitalista occidental. No se basan en el beneficio individual, sino en la reciprocidad y el bien común. Es una forma de organizarse que en sí misma es una resistencia al individualismo. Ahora pasemos a una de las estrategias de supervivencia cultural más brillantes que existen, el sincretismo. Y ojo, esto no fue una rendición, fue una adaptación increíblemente inteligente para poder sobrevivir. El sincretismo es, básicamente, una fusión, una mezcla de creencias. En México fue la táctica perfecta. ¿Cómo preservas tus tradiciones cuando están prohibidas? Pues las disfrazas. Les pones un barniz católico por fuera. Pero por dentro, la esencia, la cosmología indígena sigue viva. Es la prueba de que se puede adoptar lo nuevo sin tener que abandonar lo propio. Y el ejemplo más claro y poderoso de esto es la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué es tan importante? Porque la tradición dice que se apareció en el mismo cerro del Tepeyac donde los mexicas adoraban a Tonantzin, la madre de los dioses, la madre tierra. Esto no puede ser una coincidencia. Es una fusión perfecta que permitió que la devoción a la Madre Divina continuara, pero con un rostro nuevo y aceptado. Así nació el símbolo mexicano por excelencia. Y lo mismo pasa con nuestra visión de la muerte. Antes de la llegada de los españoles, morir no era el final, era el inicio de un viaje complejo y largo, el viaje al Mictlán. El Día de Muertos que celebramos hoy es una fusión increíble de esa visión prehispánica del alma como viajera con elementos católicos. Por eso no es un día de luto triste, sino una fiesta para recordar y celebrar a los que ya emprendieron ese viaje. Y así llegamos al final. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Cuál es el legado? Lo más importante es entender que esta historia de resistencia no es algo que se quedó en un museo o en los libros. Está viva aquí y ahora, y nos da lecciones para enfrentar el presente y el futuro. Y estas son algunas de esas lecciones. Nos enseñan que la identidad no es algo abstracto, se construye todos los días en las pequeñas cosas, que la verdadera fuerza viene de la comunidad, no del individuo aislado, que adaptarse no significa rendirse, y quizá la más importante, que recordar que tener memoria nos da poder, el poder de saber de dónde venimos para decidir a dónde vamos. Y cerramos con esta pregunta, ¿qué es para todos? Porque al final, esta historia de México nos habla de un desafío universal. En un mundo globalizado donde todo tiende a parecerse, a ser homogéneo, la lucha por preservar lo que nos hace únicos es una batalla que se libra en todas partes. Y quizá, en la larga historia de resistencia de México, podemos encontrar un modelo poderoso de cómo enfrentar ese desafío.